Alemania tiene fecha para sus nuevas elecciones anticipadas. Será el 23 de febrero del próximo año cuando los votantes elijan a un nuevo parlamento y a un nuevo canciller. Fue posible tras un pacto entre socialdemócratas y democristianos. Y Scholz va a seguir como canciller federal durante los casi 3 meses de espera, periodo en el que aseguran aquí en Berlín la gobernabilidad de Alemania no está en juego. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Tras el colapso de su gobierno de coalición, la semana pasada, el canciller alemán Olaf Scholz logra un acuerdo para convocar elecciones anticipadas en febrero. El pacto entre los partidos pone fin a la legislatura casi un año antes, al romperse la coalición entre socialdemócratas, ecologistas y liberales. El ejército de Israel anunció la apertura de un paso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en el día que vence el plazo límite impuesto por Estados Unidos. El gobierno de Biden había supeditado la entrega de armas a la mejora sensible de las condiciones de vida en el enclave palestino. Y las lluvias torrenciales y posteriores inundaciones mantienen en jaque a 27 de los 32 departamentos de Colombia. El país se enfrenta a una situación crítica. La capital, Bogotá, sigue presentando problemas de abastecimiento de agua y de energía. El canciller alemán Olaf Scholz y los principales conservadores de la oposición han acordado una fecha para la celebración de elecciones anticipadas, esto es el 23 de febrero del próximo año. Ocurre tras el colapso del gobierno de coalición de la semana pasada, cuando Scholz despidió a su ministro de Finanzas. El canciller cedió a la presión política y acordó celebrar las elecciones un mes antes de lo que había sugerido originalmente. Alemania celebrará elecciones en febrero en lugar de en septiembre, como es habitual. Los socialdemócratas de Olaf Scholz y la opositora Unión Cristiano-Demócrata acordaron una fecha a medio camino entre lo que proponían ambas partes. Nos hemos puesto de acuerdo para proponerle al presidente de Alemania que celebremos elecciones el 23 de febrero de 2025 para votar el nuevo Parlamento alemán. El canciller federal anunció la semana pasada que se sometería a un voto de confianza y luego convocaría elecciones anticipadas. Esto se produjo después de que destituyera a su ministro de Finanzas, el líder liberal Christian Lindner, lo que rompió la coalición gubernamental tripartita. Scholz espera ser de nuevo nombrado candidato a canciller federal por su partido para volver a encabezar el nuevo gobierno. Creo que esto nos ayudará a enfocarnos por fin en quién es el mejor canciller federal para Alemania. Por mi parte, yo estoy firmemente convencido de que en los últimos 3 años y bajo condiciones muy difíciles, Olaf Scholz ha beneficiado a este país. Sin embargo, la continuidad de Scholz en el cargo parece muy poco probable. Según los sondeos, Friedrich Merz es favorito para el puesto. Su formación de centro-derecha, la CDU, sería el partido más votado. Sin embargo, necesitaría socios de coalición que a día de hoy no está claro quiénes serían. Además, preocupa que las prisas puedan causar problemas para el buen desarrollo de las elecciones. Hasta hace apenas una semana, los partidos contaban con que los comicios se celebrasen en 10 meses. Ahora deberán apresurarse en elegir a los candidatos y las autoridades tendrán menos tiempo para cumplir los plazos legales con las Navidades a la vuelta de la esquina. Pese a todo, la directora de la Comisión Electoral alemana afirmó que se puede hacer para el 23 de febrero. Así, el voto de confianza en el Parlamento está previsto para el 16 de diciembre. 10 semanas después se celebrarán elecciones. El tiempo necesario para formar un nuevo gobierno es, por el momento, una incógnita. El gobierno alemán enfrenta sus últimos meses y también lo hace el gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Y uno de los frentes abiertos es la guerra en Gaza. El secretario de Estado, Antony Blinken, decidió no modificar la asistencia militar a Israel, ello pese a una suerte de ultimátum de la Casa Blanca al gobierno de Benjamin Netanyahu para mejorar decisivamente la situación humanitaria de los gazatíes en plena guerra contra la milicia islamista Hamás. Ello a riesgo de perder asistencia militar. Bueno, hoy vencía ese plazo de 30 días y el gobierno israelí anunció a última hora la apertura de un segundo paso humanitario hacia Gaza. Palestinos desplazados en el centro de Gaza hacen fila para recibir un plato de sopa que, en muchos casos, deberá alimentar a toda una familia. Al menos es comida caliente, lo que ya no resulta habitual.
La guerra destruyó las industrias agrícola y pesquera de Gaza, dejando a 2,2 millones de personas necesitadas de ayuda. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas es el mayor proveedor, seguido por la Media Luna Roja egipcia. Israel registra toda la ayuda que permite ingresar a Gaza. Si vemos las estadísticas de 2024 correspondientes a este dato, se puede apreciar que las entregas cayeron en octubre a su nivel más bajo desde el comienzo de la guerra. En noviembre se produjo una mejoría, aunque muy por debajo del reclamo de Estados Unidos, que quiere que la ayuda a Gaza aumente a 350 camiones al día. El promedio diario de octubre fue de 57 camiones, sin contar las entregas de combustible. Las agencias de la ONU afirman que se distribuye incluso menos debido a las restricciones israelíes, los combates y el caos general. Actualmente la ayuda entra por Kerem Shalom en el sur y Erez en el norte. El martes Israel aseguró haber abierto el paso de Kisufin, un día antes de la fecha límite dada por Estados Unidos. En el norte la situación es especialmente mala. Los residentes de Jabalia, Beit Lahilla y Beit Hanun dicen que no han recibido ninguna ayuda desde que Israel inició una ofensiva allí el 5 de octubre. El ejército israelí afirma que es necesaria porque presuntamente los militantes de Hamás se están reagrupando. Un vecino de Jabalia relata que casi toda su familia murió en un ataque el fin de semana. Este es el pan que querían desayunar, pero ¿de qué sirve el pan si no hay seguridad ni paz? No queremos comida, ni pan, ni harina, queremos seguridad y paz. Entre 75.000 y 95.000 personas viven en condiciones terribles en el norte de Gaza, según estimaciones de la ONU. La semana pasada, miles de personas obedecieron las órdenes del ejército israelí de evacuar Beit Lahilla. Expertos respaldados por Naciones Unidas afirman que la hambruna en el norte de Gaza es inminente, una evaluación que Israel considera inexacta. La periodista Maya Siminovich nos acompaña hasta ahora en directo con las novedades desde Tel Aviv. Maya, muchos saludos. Decíamos, Israel anuncia la apertura de un segundo paso de ayuda humanitaria, pero ¿cuáles son los argumentos de las autoridades israelíes para no ampliarla de forma masiva, decisiva, como tanto piden el gobierno de los Estados Unidos y también la ONU? Hola, Jenny. En realidad el gobierno israelí no da muchas explicaciones o ninguna al público de qué es lo que está haciendo exactamente con la ayuda humanitaria. Estamos bastante en el gris. Sabemos que se ha abierto un nuevo paso, el de Kisufim hoy, realmente en el último minuto, para tratar de ampliar esa ayuda humanitaria. Israel también dijo que no está permitiendo que entren camiones comerciales por motivos de seguridad. Como digo, la información no fluye realmente, pero lo que sí se sabe y es importante es que Estados Unidos además está exigiendo a Israel que por escrito diga que no está matando a la población de Gaza de hambre, sobre todo a la población del norte, que eso es lo que se acusa al ejército y al gobierno israelí por un plan llamado el Plan de los Generales, que se supone que se está tratando de implementar. El ejército lo niega, el gobierno lo niega, pero las imágenes muestran lo contrario. Parece que los gazatíes del norte están realmente sufriendo una carestía sin precedentes. Así que Israel no se explica demasiado, pero ha hecho el gesto de abrir este paso hoy, y Estados Unidos acaba de decir que no va a cortar el suministro de armas porque ve que se está moviendo en la dirección correcta. Maya, la guerra también sigue para Israel. En territorio israelí ha habido reportes de muertos por la campaña de cohetes lanzados en los últimos días y horas por Hezbollah. Cuéntanos cuál es la situación. Ayer, por ejemplo, hubo un lanzamiento de misiles. En 3 minutos lanzaron 90 misiles, hubo heridos, hubo daños desperfectos. Hoy los misiles han sido menos, en las docenas, pero ha habido 2 muertos en la ciudad de Naharía, 2 carpinteros. Y el norte sigue sufriendo misiles día y noche. Los niños no van a las escuelas y los adultos trabajan los que pueden, pero también en el sur, en Mitzpe Ramón, que está bien al sur de Israel, cerca de Eilat, ha habido una entrada de un dron armado por parte de los hutíes hoy, así que todo continúa. Y también desde Gaza han lanzado misiles hoy a los kibutzim que están cercanos a la frontera. De manera que esto, por mucho que la campaña se ha agudizado en todos los frentes, se continúan todos ellos activos. Lamentamos escuchar eso. Muchas gracias a Maya Siminovich en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y sufrimiento también en la otra cara de la moneda. Conectamos con el periodista independiente Joan Cabasés en Beirut. Joan, ¿cuál es la situación
de este día en una nueva jornada de hostilidades. Hola, ¿qué tal? Sí, pues bueno, vemos cómo la ofensiva israelí provoca en Líbano todos los días decenas de víctimas mortales. En el día de ayer, lunes, fueron 44 víctimas mortales. En el día de hoy ha habido varios ataques, como por ejemplo en Alei o en Shuf, con entre 6 o 8 víctimas mortales. Antes de eso, esta mañana, las tropas israelíes han lanzado bombardeos contra 13 lugares distintos de los suburbios de la capital, Beirut. Israel había lanzado avisos pocos minutos antes en 11 de estos casos, pero ha atacado también por sorpresa un par de ubicaciones más, entre ellas un centro médico. Algo hay que decir que no es novedad, porque hay que recordar que los bombardeos israelíes en el último año han provocado el cierre de decenas de centros médicos. Israel asegura, sin embargo, que los bombardeos de hoy en Beirut han permitido terminar con la mayoría de almacenes de armas y de puntos de interés militar que Hezbollah tenía en la zona. Vemos como también ha habido ataques duros en ciudades importantes como Tiro o Nabatie, además de en las montañas del Ábeca, y que Israel ha vuelto a emitir órdenes de evacuación contra 14 pueblos en el sur del Líbano. Sobre el terreno, con todo, se hace evidente que tanto Israel como Hezbollah están intentando continuar con la estrategia de desplazar a población civil como táctica de guerra y como herramienta para hacer presión al enemigo. Hezbollah, en ese sentido, ya lo comentabais, ha atacado hoy también a Israel con decenas de cohetes, provocando víctimas mortales. Joan Cabasés, muchas gracias. En Beirut. A vosotros. Vamos a hablar de economía, un asunto muy distinto, y al sur de nuestra región, Andrés Blumenkrantz. Al sur nos vamos, Jenny, a mi país natal, en realidad, la Argentina, donde se conoció el dato de inflación de octubre este martes, y la inflación volvió a ceder, se moderó hasta un 2,7% en este mes de octubre pasado, y en términos interanuales se sitúa ahora en el 193%. Estos son los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Buenos Aires. Este 2,7% es el número más bajo para un solo mes desde noviembre de 2021. Indica también un descenso importante frente al 3,5% de septiembre, 8 décimas porcentuales más. En los primeros 10 meses de este año, los precios en Argentina acumulan una subida del 107%. Entre los aumentos de precios mensuales registrados en octubre destacan vivienda, agua, electricidad y gas. Tras la abrupta devaluación del peso argentino dispuesta por el gobierno de Javier Milei al inicio de su mandato en diciembre del año pasado y el efecto de sus primeras medidas ultraliberales, los precios en Argentina comenzaron una tendencia a la baja. Esta caída se debe a un severo ajuste fiscal y monetario, acompañado por una fuerte contracción del consumo que ha desplomado la demanda. Argentina deja de liderar el ranking latinoamericano de inflación, al menos en términos de inflación mensual. Vamos a hablar de estos datos con Alejandro Rebocio, nuestro colega que nos está escuchando en Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, el control de la inflación ha sido una de las principales demandas de los argentinos en las elecciones que llevaron a Milei a la presidencia. No se puede decir que esté controlada todavía, pero la caída es importante. Pero ¿cómo están sintiendo los argentinos esta caída de la inflación en su capacidad de compra, en sus bolsillos concretamente? Cuando los argentinos vienen aquí a los supermercados, se encuentran con que los precios ya no suben tanto, incluso algunos precios han bajado. Es la respuesta de los sectores industriales y del campo para poder tratar de vender algo en medio de la caída de ventas. Entonces, en ese sentido, se siente que ha aflojado. Pero en cambio, cuando hay a la hora de pagar las tarifas de servicios públicos, hay fuertes subidas. Por eso, la conclusión es que, según los datos oficiales y también de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, el salario todavía está por debajo de lo que era el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre pasado. En el sector privado formal, la caída de poder de compra es de casi el 2%. Había empezado a recuperarse el salario en las empresas a mediados de año, pero esa recuperación se interrumpió en agosto y septiembre, según cifras oficiales. Y en el sector público, que es donde más se hunde la motosierra, el ajuste fiscal de Milei, la pérdida de poder de compra es del 16%, y en la economía informal del 5%.
Decíamos, Alejandro, que la baja de la inflación se debe en buena parte a la depresión del mercado interno, que también se refleja en estas cifras que mencionabas. Pero inflación baja a costa de menos empleo, menos actividad, se puede complicar. Ya lo vimos en los 90 y principios de los 2000 en Argentina. ¿Tienen ahora fe los argentinos en que la economía despegue eventualmente? Hay datos frescos positivos, pero son de los sectores primarios, ¿no? El resto sigue cayendo. Así es. Si uno mira lo que son las encuestas, que siempre son discutibles, del 56% de los argentinos que votó a Javier Milei en la segunda vuelta electoral del año pasado, 9 de cada 10 siguen confiando y esperan que la economía, que está dando algunas señales de recuperación en algunos sectores, empiece a funcionar. Solo 1 de cada 10 de los votantes de Milei está arrepentido de haberlo votado. Esos que confían lo hacen porque ven que la inflación está bajando, eso permite que en cierta medida se recupere el salario, aunque no del todo, también se recupera el crédito que incentiva el consumo y también el financiamiento a empresas. En lo que es el sector privado, por un lado, hay esperanza en la energía, en la minería, con grandes incentivos a la inversión, incentivos tributarios y de otro tipo. La industria todavía sigue en caída. En lo que es el comercio, se recupera el pequeño comercio, no así los supermercados, sí la venta de coches, y la construcción todavía sigue bastante hundida. Con gran expectativa seguimos lo que pasa en Argentina. Alejandro Rebocio, en Buenos Aires. Gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. ¿Y quién debe financiar los daños que causa el cambio climático, o más bien sus soluciones? Los países en desarrollo son los que más sufren las consecuencias del calentamiento global y piden a los países industrializados que aporten anualmente al menos más de $1 billón, con B de bueno. En el comienzo de esta nueva conferencia de las partes sobre el cambio climático, la llamada COP29, que se realiza en Azerbaiyán, el debate gira en torno al financiamiento. Los países industrializados afrontan una crisis y llega justo Donald Trump a la presidencia, que amenaza con retirarse de nuevo del Acuerdo Climático de París. Este año la conferencia climática en Azerbaiyán gira en torno al dinero. ¿Quién debe financiar la lucha contra el cambio climático? El titular de la ONU, Antonio Guterres, señaló a los países industrializados. Todos los países deben hacer su parte y el G20 tiene que liderar. Son los mayores emisores con las responsabilidades más grandes. Deben aportar sus conocimientos tecnológicos, con los países desarrollados apoyando a las economías emergentes. La expansión de las energías renovables cuesta dinero. Los países industrializados prometieron aportar $100.000 millones anuales hasta 2025. Los países en desarrollo piden aumentar por lo menos 13 veces más esta cifra, porque son los que sufren las consecuencias del cambio climático. Tengan en cuenta la situación de los pequeños estados insulares en desarrollo. Deben incluir la adaptación, la mitigación, las pérdidas y daños y aumentar las contribuciones. Mientras los costos del cambio climático siguen aumentando, la voluntad de financiar esta crisis es baja. Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ya ha anunciado su intención de retirarse por completo del Acuerdo de París. Y los países con combustibles fósiles quieren seguir vendiéndolos, como el propio anfitrión, Azerbaiyán. Cualquier recurso natural, sea petróleo, gas, viento, sol, oro, plata o cobre, todos son recursos naturales y no debiera culparse a los países por tenerlos ni por ofertar estos recursos en el mercado, porque el mercado los necesita. El tiempo corre. Para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, las emisiones tendrían que reducirse casi a la mitad de aquí a 2030. Sin embargo, los planes actuales de los estados apenas logran una reducción del 3%. Está complicado el resultado final de esta cumbre, pero en teoría serviría para que dejen de pasar o por lo menos se alivien catástrofes como lo que está pasando ahora mismo en Colombia. Jenny Pérez. Que se lo cuenten a los colombianos ahora mismo, Andrés, donde las lluvias torrenciales y posteriores inundaciones mantienen en jaque a 27 de 32 departamentos del país.
Colombia enfrenta una situación crítica. La capital, Bogotá, sigue enfrentando problemas de abastecimiento de agua y de energía. Un 70% de su infraestructura ha quedado inutilizable. Más de 40.000 familias han resultado afectadas en todo el país. Las lluvias que esperaban los habitantes de Bogotá para librarse del racionamiento de agua por fin llegaron, solo que en un día llovió lo que debía llover en todo el mes. Los sistemas de desagüe de la ciudad no soportaron y se generaron múltiples emergencias, incluyendo en la autopista de la ciudad, donde quedaron atrapados centenares de carros. Y luego comenzamos sobre las 5 de la tarde aproximadamente, comenzamos a ver de que el agua comenzó a subir y pues llegó casi 1 metro de altura del carro. Los carros fueron rescatados 6 horas después. Muchos de los vehículos quedaron inservibles. Un momento muy angustiante realmente porque uno siente mucha impotencia, no sabe qué hacer ni cómo actuar realmente sobre el tema. Las inundaciones afectaron los colegios del norte de la ciudad. El profesor Julián Guzmán tuvo que salvar a una de sus estudiantes de un carro que terminó sumergido en el agua. Decidimos ir a buscar a esa niña que estaba como a unos 800 metros hacia el norte y encontramos un panorama de una tragedia total que no nos imaginamos. Decidimos ingresar al agua, pues obviamente evaluando primero la seguridad de nosotros. Los equipos de emergencia atendieron el evento, pero sus capacidades eran limitadas. Llegaba cerca al pecho y de un momento a otro nos empezamos a encontrar rutas de nuestro colegio varadas con los niños adentro. Los niños nos saludaban con mucha alegría y terminamos involucrados totalmente allí en la zona cero, pues ayudando, primero rescatando a esa niña que la logramos llevar a una de las rutas que estaba varada y pues ya apoyando todo el tema de rescate también de los otros estudiantes. La ciudad esperaba las lluvias hace meses, pero no se adelantaron las labores de remoción de basuras que ahora se gestionan en medio de la emergencia. Todo el trabajo de remoción de barreras, escombros y basura en la zona del separador de la autopista norte. Vamos a estar trabajando en 7 puntos de riesgo que fueron identificados por el IDIGER y por el PMU en general. Las lluvias apenas aumentaron en un 0,5% el nivel de las represas de la ciudad, por lo que Bogotá seguirá en racionamiento de agua y con temor a que las próximas lluvias afecten aún más la infraestructura de la ciudad. Por el momento, la temporada de lluvias deja más de 500 familias afectadas en Bogotá, pero el principal impacto se sintió en el Caribe y el Pacífico colombiano, donde miles de familias lo perdieron todo. El país tiene que comenzar a hacer inversiones para prepararse para lo que significará el cambio climático, es decir, veranos más prolongados y temporadas de lluvias más intensas. Un nuevo capítulo en la tragedia haitiana. Las pandillas expanden la violencia y el control del territorio tras la destitución del primer ministro interino Gary Conil. Y ahora el empresario más bien, Alix Didier Fil-Aimé, fue designado para tratar de alcanzar una pacificación y también celebrar elecciones que serían las primeras desde el año 2016. La pregunta es cómo lo va a hacer, de que según Naciones Unidas, las pandillas haitianas controlan un 85% solo de la capital, entre ellos las infraestructuras del aeropuerto de Puerto Príncipe, cuyos vuelos quedan prohibidos durante 30 días. Un nuevo comienzo para Haití. En pleno proceso de transición, el Consejo Presidencial designó a un nuevo primer ministro, el empresario Alix Didier Fil-Aimé, que llega al cargo en medio de tensiones políticas e inseguridad. La primera tarea esencial que determinará el éxito de la transición es restablecer la seguridad. Seguridad de las personas, los bienes y la infraestructura, la seguridad alimentaria y la libertad de movimiento en todo el país. El nuevo primer ministro, hijo de un conocido activista haitiano encarcelado bajo el exdictador Jean-Claude Baby Doc Duvalier, exhortó a los haitianos a ayudar al gobierno para que puedan ser convocadas elecciones transparentes y democráticas. El empresario sucede en el cargo a Gary Conil, destituido por el Consejo Presidencial luego de 6 meses en el cargo. Mientras las calles de la capital Puerto Príncipe fueron escenario de nuevos enfrentamientos armados entre fuerzas del orden y bandas criminales.
La principal coalición de pandillas, Vivre Ensemble, Vivir Juntos, llamó a nuevas jornadas de terror. Un vuelo de Spirit Airlines proveniente de Florida que tenía como destino la capital haitiana fue alcanzado por varios disparos. El avión tuvo que desviarse a la vecina República Dominicana. La línea aérea suspendió sus vuelos a Haití, pero el presidente dominicano Luis Abinader pidió ir más allá. Esas son ya y tienen que declarar las bandas terroristas. Y no pueden esperar un día más. Nosotros la vamos a tratar y la estamos tratando como bandas terroristas. Sin ninguna condición. Si vienen aquí, ellos saben lo que les va a pasar. Pero los países también, desde Estados Unidos y los demás países, tienen con este acto que ya sobrepasó todas las acciones, tienen que declararla como bandas terroristas. El asesinato del entonces primer ministro Jovenel Moïse en noviembre de 2021 sumió al país más pobre de América Latina en una espiral de creciente violencia e inseguridad. Unos 400 soldados kenianos llegaron en el marco de un acuerdo de Naciones Unidas en los pasados meses. Pero la población lamenta que no han actuado con mayor rapidez y decisión contra las pandillas, contra sus jefes y sus conocidos escondites, empezando por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un ex policía que lidera la principal coalición de pandillas en una guerra cuyo objetivo, según él, es liberar al país. Y también es noticia. El almanaque más famoso del planeta vuelve a sus orígenes, reivindicando lo sexy pero sin distinción de género. El calendario Pirelli 2025 tendrá un enfoque de desnudez más pura y cómoda a la vista. Las actrices Simone Ashley y Hunter Schafer y los actores John Boyega y Vincent Castle protagonizan la 51 edición del famoso almanaque fotografiado por Ethan James Green. Pirelli intenta alejarse del concepto que la mayoría sobre su calendario en el pasado, consistente en supermodelos semidesnudas protagonizando sus páginas. Entre los 12 modelos seleccionados se incluyen hombres y mujeres, entre ellos un ícono de la comunidad LGTBQ. La intención es clara, que todos puedan sentirse representados con al menos alguno de estos protagonistas. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.